Alors, comment ça va? Bienvenue à notre réunion. Aujourd'hui, je te donnerai un peu d'información sobre les mesures et les quantités. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. Hoy te voy a dar un poco de información acerca de las medidas y la cantidad. Bueno, esta información es importante porque en primera incluye bastante vocabulario y nos va a servir para recordar algunas cosas que quizás en algún momento ya hemos visto o estudiado. Bueno, primero vamos a ver lo que son los emballage, los empaques. Empaques o recipientes, porque por ejemplo, un vaso pues no es un empaque, ¿verdad? Pero pues vamos a incluir aquí al vaso para que no se quede solo y olvidado. Vamos a poner aquí, un verre d'eau. Un verre es un vaso, pero también nos va a hacer referencia a otro tipo de elementos, como por ejemplo una copa. Podemos decir un verre de lait, un verre d'eau, un verre vin, ¿no? Un verre de lait, un verre d'eau, un verre de vin. Un vaso de leche, un vaso de agua, un vaso de vino o una copa de vino. Entonces podemos utilizar la misma palabra. También es importante recordar que los sustantivos normalmente traen un artículo. En este caso, como vamos a utilizar la preposición de, el artículo ya no va a ir. Por eso vamos a decir un verre de, un vaso de, y luego el sustantivo. Le o vin. Pero también es importante recordar que cuando los sustantivos empiezan con vocal o con H muda, vamos a apostrofar. Por eso es que va a ser un verre de lait, un verre d'eau, un verre de vin, ¿no? Porque en agua vamos a hacer d'eau. Entonces, esta es la primera. Ahora, hablando de cosas líquidas, podemos también ocupar une bouteille de, una botella de. Va a suceder lo mismo. Une bouteille d'eau, une bouteille d'huile, une bouteille de vinaigre, une bouteille de vin, une bouteille de bière, ¿no? Entonces, todo lo que podamos poner en una botella también pues es un recipiente. Y recordemos aquí que también pues podemos utilizar las cantidades como un litro de, un demilitro de, un medio litro de, lo que ustedes necesiten. Ahora, también tenemos une tasse de, una taza de, puede ser café, puede ser té, ¿no? O lo que le vayan a poner a la taza. Ahora, tenemos también une canette, una lata, pero refiriéndose a ese tipo de latas, donde podemos encontrar pues refrescos, gaseosas o cervezas, ¿no? Entonces tenemos soda, gaseos y beer, ¿no? Une canette. Y tenemos otro tipo de latas, que son las que ocupamos, por ejemplo, o encontramos elementos como el atún, las sardinas, las conservas, los chícharos, la crema. Entonces, ese va a ser un boîte. Entonces, tenemos une canette, que va a ser una lata. Un boîte también es una lata, pero es de las que vamos a ocupar para le thon, de sardines, conserve, petit pois, crème fraîche. También tenemos un pot. Un pot es un tarro, donde normalmente vamos a encontrar pues la miel o la mermelada, ¿no? Entonces tenemos un pot de miel, un pot de confiture. También podemos encontrar un paquete. Un paquete. Puede ser, por ejemplo, de farine, de sucre, de pâte, de riz. Un paquete de harina, de azúcar, un paquete de pasta, un paquete de arroz. Puede ser paquete o también puede ser, por ejemplo, una bolsa, ¿no? Una bolsa o un pequeño costalito de harina, de azúcar, de arroz. Entonces va a ser un paquete. Aquí podemos ocupar lo que es un kilo, un demi-kilo o son gramos o los gramos que necesitemos, ¿no? Ahora, también vamos a tener un cartón. Un cartón. Este cartón se refiere a ese tipo de envases. Los envases que son de cartón, ¿no? Tetra Pak, los conocemos también. Entonces, son cartón de leche, de juice, de sauce tomate, donde vamos a encontrar normalmente eso, la leche, jugos, algunas salsas, algunos purés. Entonces, eso va a ser un cartón. Ahora, también tenemos lo que es une tablette. Una tableta pues, de chocolate. Va a ser un tipo de pues, empaque, ¿no? O tenemos también un batón, que va a ser una barra, por ejemplo, de mantequilla, ¿no? Un batón de beurre. Ahora tenemos, aprovechando aquí, otro paquete que podemos encontrarnos es el de los huevos, ¿no? Une douzaine d'œufs, una docena de huevos. O también podemos encontrarnos, no es un empaque en sí, pero es una presentación de lo que es un tranche de, un trozo o una pieza. Por ejemplo, un trozo de jamón o un trozo o una pieza de carne. Entonces ahí está, se me fue ahí la viande, ¿no? Pero es un tranche de viande. Ahora, tenemos también un
trozo, pero aquí refiriéndonos a una rebanada. Por ejemplo, puede ser du fromage, una rebanada de queso, se refiere a que no te vas a llevar la pieza completa, ¿no? Sino solo una porción. Entonces tenemos un tranche y tenemos un morceau. Y aquí un empaque extra que tenemos es un tubo. Puede ser, por ejemplo, de dentifrice, de dentífrico o de pasta dental, o por ejemplo de crema, ¿no? Entonces, estos son algunos empaques o recipientes que podemos ocupar para diferentes elementos. Aquí es importante recordar que van a ir con la preposición de y sin el artículo. Ahora, también, pues aquí de pilón les comparto lo que es un panier, que será como un puño o un puñado de. Tenemos un pincé, que es una pizca, y tenemos un cuillère, una cucharada, ¿no? Esas son medidas que podemos ocupar también. Ahora, ¿por qué es que viene todo esto aquí? Porque vamos a ver también algunos adverbios que podemos ocupar con las medidas y los elementos que acabamos de observar. Normalmente para indicar cantidades podemos utilizar peu, assez, beaucoup y trop. Poco, suficiente, mucho y demasiado. Pueden ir junto con la preposición de, depende de la estructura de la oración, pero normalmente vamos a ver aquí su primer uso. Por ejemplo, con de, poco de. Por ejemplo, tenemos je bois un peu de lait chaque matin, ¿no? Yo bebo un poco de leche cada mañana. Entonces, si vamos a indicar qué cosa vamos a beber, es que va a ir el de, ¿no? Un poco de. Nosotros en español podemos decir yo bebo un poco de leche o yo bebo leche nada más, ¿no? Pero pues aquí, si le ponemos el un peu, nos estamos refiriendo a que es una cantidad pequeña. Entonces, je bois un peu de lait chaque matin. Ahora, con AC va a suceder lo mismo. Por ejemplo, aquí dice, il n'y a pas assez de sel dans ce plat. No hay suficiente sal en este plato, ¿no? O suficiente de la sal, si lo queremos ver así. Pero pues en español no decimos así, entonces no hay suficiente sal en el plato. Entonces, por eso va a ir el AC. Y luego tenemos el caso de beaucoup, mucho. Dice, tu achètes beaucoup de vin pour la fête. Tú compras mucho vino para la fiesta. Entonces, ¿de qué compras mucho? Del vino, ¿no? Entonces, por eso es que va a ir el beaucoup junto con el de, ¿no? Tú compras mucho vino o mucho del vino, si lo queremos ver como más literal, pero nosotros entendemos que es mucho vino, pero va el beaucoup de. No podemos poner nomás tu achètes beaucoup vin, no. O sea, tiene que ir con estos adverbios, tiene que ir el de, cuando vamos a poner después el sustantivo. Ahora con trop, que es demasiado, il y a trop de viande sur la table. Hay demasiada carne sobre la mesa, ¿no? Entonces, il y a trop de. Estos son los adverbios y cómo los vamos a ocupar cuando pues llevemos un sustantivo. Pero algo importante que hay que recordar también es cuando no ocupamos los adverbios. Por ejemplo, si nosotros decimos je bois un peu de lait chaque matin, dice yo bebo un poco de leche cada mañana. Pero también podemos decir, je bois de la lait chaque matin y dice, yo bebo leche cada mañana. ¿Cuál es la diferencia entre un peu de y de la? Que un peu nos está indicando la cantidad, un poco. Y en de la no sabemos cuánta leche. Esto es un artículo partitivo. En español no existe. No existe una traducción literal. Si lo quisiéramos ver así, diría yo bebo de la leche, ¿no? Pero, o sea, nosotros decimos yo bebo leche. Puede ser un poco, puede ser un vaso, puede ser un bote, puede ser un litro, puede ser el cartón completo. No sabemos. Entonces, cuando no sabemos o no decimos esa cantidad en específico, es que usamos el artículo partitivo. Entonces, je vois de la lait, ¿no? Ahí está el partitivo. Ahora vamos a ver otro ejemplo para ir recordando. Aquí tenemos il n'y a pas assez de sel dans ce plat. No hay suficiente sal en este plato. Aquí podemos poner, por ejemplo, il y a du sel dans ce plat. Hay sal en el plato. Aquí tenemos nuestro partitivo, sal es masculino. Entonces recordemos que cuando son masculinos no se pone de le, sino se contrae y se vuelve du. Entonces, il y a du sel. Hay sal. No sabemos cuánta sal. En el anterior dice hay, no hay demasiada, ¿no? Accede, demasiada. Aquí nada más dice du sel, ¿no? Entonces, hay sal en el plato. Ahora, tu achètes beaucoup de vin pour la fête. Tú compras mucho vino para la fiesta. Tu achètes du vin pour la fête. Tú compras vino. No sabemos qué cantidad. Entonces, por eso tenemos un partitivo, ¿no? Entonces, tú compras vino para la fiesta. A lo mejor compras solo una botella.
A lo mejor compró 2 o más, no sabemos. En cambio, cuando usamos el adverbio, pues tenemos como una cantidad quizás un poquito más clara. Ahora, il y a trop de viande, ¿no? Hay demasiada carne. Aquí nada más, il y a de la viande sobre la table. Hay carne sobre la mesa. Entonces, los adverbios nos van a indicar pues una cantidad, a lo mejor no específica, pero sí entendemos la referencia, ¿no? Cuando nosotros ocupamos un artículo partitivo, que solo nos va a indicar que hay una cantidad indefinida, ¿no? Entonces, il y a de la viande, hay carne. Recuerda que estos artículos no tienes que traducirlos literal al español, solo es para que tú entiendas que pues en francés se escriben y nos dan la referencia a que pues hay nada más, no sabemos la cantidad. Si tú quieres especificar la cantidad, para eso ocupas los adverbios y tienes que ponerlos junto con la preposición de, ¿no? Entonces, esa es la información para complementar el día de hoy, junto con pues los empaques, los adverbios, para poder hablar de medidas y un poco de recordatorio de lo que son los artículos partitivos. Y pues ahora sí, yo creo que por hoy se finí, c'est tout, et à la prochaine.